Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 1 de noviembre de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Steve Silvera, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Durante este programa 39, recibiremos al escritor uruguayo Carlos Omar Dive Quefao, vía telefónica. Acaba de publicar su tercer libro titulado Letras de Bandoneón, el tango hecho poesía. Y sobre este nuevo hijo literario estaremos hablando en un rato más con él. Ahora es tiempo de nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. Continuamos en este programa 39 con el tema de los personajes encontrados en la Biblia. Y para ello recurrimos, como en otras oportunidades, al libro Análisis Narrativo de los Relatos del Antiguo Testamento, de los autores Jean-Louis Esca, Jean-Louis Pierre Sonnet y André Benin, de editorial Verbo Divino, Navarra 2001. Hoy abordaremos también el tema de personajes bíblicos, pero incursionaremos en ciertos tipos de personajes como lo plantean en este libro al que recurrimos.
Uno de los tipos de personajes que en este libro de Ska, Sonet y Benin contemplan es a los que designan como catalizadores. Son los personajes que generan o buscan generar acciones de personajes más poderosos que ellos. Y un caso mencionado es el de Esther. Esta mujer, Esther, logra que su marido, el rey de Persia, salve a su pueblo, es decir, a judíos. Esto se puede leer en los capítulos 7, 8 y 9 del libro bíblico titulado Esther, aunque todo inicia en capítulos anteriores, por lo cual los invito a leer desde el principio. Resulta muy interesante leer el conjunto de acontecimientos que se dan previos a la intervención de este personaje Esther a favor de su pueblo, para entender el contexto, y como es extenso, no lo citamos hoy a vía de ejemplo. Otro caso de un personaje que influye sobre otros para generar una acción se ve en el relato de la bendición de Jacob, que se lee en el Génesis 27. En este caso, Isaac debería conducir la acción, pero es su esposa, Rebeca, quien logra conseguir para su hijo preferido, Jacob, la bendición de su padre, en vez de que sea para Esaú. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Leemos en el retorno, leemos en Sagrada Biblia, traducción directa de los originales, por Monseñor Dr. Juan Straumbinger, corrección número 7. Génesis 27. Isaac bendice a su hijo Jacob. Cuando Isaac era viejo y se le habían debilitado los ojos, de modo que ya no veía, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. El cual le contestó: heme aquí. Y dijo: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, cázame algo y prepárame un buen guiso, según mi gusto. Y tráeme para comida, y mi alma te bendecirá antes de morirme. Mas Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a Esaú, su hijo, y cuando Esaú fue al campo a cazar una presa de caza para traérselo, habló Rebeca con Jacob, su hijo, diciendo: mira, he oído a tu padre como hablando con Esaú, tu hermano, le decía: tráeme caza y hazme un buen guiso para comida, y te bendeciré delante de Yahvé antes de morirme. Ahora bien, hijo mío, oye mi voz en lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos, y yo haré con ellos para tu padre un sabroso guiso como a él le gusta. Y se lo presentarás a tu padre, el cual lo comerá y te bendecirá antes de su muerte. El texto continúa, y más allá de este análisis literario en cuanto a la acción y descripción de personajes, resulta interesante la interpretación que se lee sobre los versículos 10 y 19 del Génesis capítulo 27 en Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Straumbinger, corrección número 7. Recomiendo su lectura porque me parece provechosa. Es cierto, en esta columna nos referimos al análisis literario de la Biblia. Sin embargo, resulta muy interesante lo que aporta Straumbinger, pues nos da un marco más para acercarnos a las lecturas de estos textos bíblicos. Hoy conocimos 2 personajes, mujeres ambas, que generan acciones de otros personajes más poderosos, pero son ellas quienes condicionan esas acciones. Es decir, se ve en estos relatos
el rol de estos personajes que generan acciones. Son catalizadores de la acción. Por aquí dejamos esta columna Análisis Literario de la Biblia en este programa 39, invitándolos a sumergirse en la lectura de la Biblia. Recordamos a la amable audiencia que el 8 de noviembre tendremos la columna de Virginia Gutiérrez y Alejandro Borley, microlecturas de Virginia y Alejandro. Y el 15 de noviembre, la columna de Dinora López Soler, Hay libros que son semilla. ¿Querés acercarte más a la vida de la Iglesia Católica? El Quincenario Entre Todos te ofrece artículos para profundizar en tu fe y en temas de actualidad. Te acerca testimonios de Dios actuando en nuestra iglesia local. ¿Querés el tuyo? Conseguilo cada 15 días en parroquias y capillas de Montevideo o consultá en locales de librería Lea. Por suscripciones, comunicate al 098-833-154. 098-833-154. Escuchen bien, afuera nos espera el partido más importante del año. Nosotros ya estamos listos, trabajamos duro y ponemos el corazón en cada jugada. Ahora jugamos todos juntos. ¡Vamos, Teletón! Este 7 y 8 de noviembre, poné el corazón y colaborá con Teletón. Contigo es posible. Llegó Dedicado Play, un combo imbatible para tu hogar al mejor precio del mercado. Dedicado 5G Wi-Fi a máxima velocidad, sin límite de gigas. Más DirecTV Go, con el Mundial de Clubes y partidos en exclusiva, además de todas las grandes ligas del fútbol y del deporte mundial. Tus series favoritas, miles de películas y programas en vivo. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de este combo único a un precio increíble. Consultá y contratá en el 2901-1010. La familia Santa Teresa se agrandó. Llegó el nuevo Santa Té rosado suave con tapita. Fácil de servir y de tomar. Hoy vamos a beber. Tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Nuevo Santa Té rosado suave. Probalo. Con Santa Teresa vino lo mejor. Sentí Oriental. 770 AM. Lo que siente mi país. Hoy recibimos vía telefónica al escritor uruguayo Carlos Omar Dibequefau. Nació en el año 45 del siglo XX. Sus inicios en la escritura se dan a partir de los 63 años. En 2009, su cuento Viento del Este obtuvo la primera mención de honor en la 31ª edición del concurso literario Dr. Alberto Manini Ríos, organizado por AEDI, Asociación de Escritores del Interior. Dicho cuento está incluido en el libro 3 en otoño. Este texto, publicado también en 2009, junto a Ángel W. Farto y Carlos R. Pesano, reúne poesía y narrativa. En 2012, publicó la novela titulada Charlando con Gardel, una historia de amor y amistad. Colaboró en el quincenario Cosmópolis de Villa del Cerro y tuvo sus primeras experiencias en la radio, en la FM local Radio La Cotorra, también del barrio del Cerro. Además, en radio pasó por FM 87.9, Radio Parque, junto a Freddy Izquierdo en el programa Tango y otros temas. Algunos de sus poemas los publicó en el Rincón de la Poesía del Salón Vasco Elorrieta de la página Todo Tango. Coca Di Massino lee algunos de sus textos en el programa Saudades México, emitido por internet por Radio Arcano, integrante de Naciones Unidas y Radio Francia. Su texto, Junto al Almacén, fue publicado en el libro Pebeta de mi barrio, Prisa Ediciones, de la cantante Malena Muyala en 2011. En el mismo año, el cantor de tango Armando Tabagliare, quien supo ser animador del tango Bar Victoria, estrena su milonga Una mujer obediente. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Carlos Omar Dibe participa en eventos de tango y peñas como maestro de ceremonias y en ellos comparte sus poemas.
Ha participado en encuentros de escritores tanto en Uruguay como en Argentina y Chile, y forma parte de grupo de escritores como Abrace, Erato, Aula. Integra el coro Tango Mío y en cada actuación abre la actividad recitando la letra de Viejo Tango y además poemas de su autoría. La editorial Entre Letras le publicó en este año 2025 el libro Letras de Bandoneón, el tango hecho poesía. Se trata de un libro editado en Villavicencio, Meta, Colombia, por Corporación Cultural Entre Letras, con prólogo del escritor colombiano Nayib Camacho Ou. En un momento más le estaremos preguntando detalles al respecto, y creo que sí, que está allí en el aire. Bienvenido, ahora sí, Carlos Omar Dive, que fue a Café y Palabras. Buenas noches, Walter, ¿cómo estás? Un placer, bien, muy bien, y estoy muy contento que participes de Café y Palabras. No, por favor, el contento estoy yo y te agradecido por la difusión del nuevo libro. Un nuevo libro, Letras de Bandoneón, el tango hecho poesía. Ya estaremos hablando. Sí, ya estaremos estoy hablando. escuchando un poco bajo nada más, muy bajo estoy escuchando. Ah, bien. A ver si capaz que se ajusta ahí. Parece oportuno iniciar esta entrevista comentando un poco algo sobre tango, porque parece que en general, al menos en el Río de la Plata, sabemos qué es tango, qué entendemos por tango, pero investigando descubrimos mucho más. Por ejemplo, que en el contexto rioplatense, durante la época del virreinato del Río de la Plata, los términos tango y tambo se utilizaban como sinónimos para referirse a los lugares en que bailaban los negros, y surgió entre las clases bajas de las ciudades Puerto Buenos Aires y Montevideo, como fusión de componentes culturales afroargentinas y afrouruguayas, sumadas con elementos criollos y de inmigrantes europeos. Aparece entonces el tango en la segunda mitad del siglo XIX, en zonas de barrios pobres, los arrabales, en puertos, prostíbulos, bodegones y cárceles. Y en su estudio se distinguen épocas más o menos definidas. Y se menciona en una época de música que podemos llamar instrumental, más que nada para danzar, hasta que se le incorporan las letras y surge así el tango canción, creo que por el año 1917. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Omar, tú que has vivido e investigado el tema de estos años? Bueno, mirá, el tango fue una música muy prostibularia. Uh-huh. Por eso no lo dejaban entrar en las casas familia, no la escuchaban en casa de familia, ¿verdad? Claro. Entonces, en una pensión que había acá en la calle 18 y Andes, Pascual Contursi le pone un poema al Tangolita de Samuel Castriota. Uh-huh. Ese poema lo canta acá en el bajo acá donde está ahora el Templo Inglés, acá en Montevideo. Ahí era el bajo, antes se le llamaba. Mirá. Una zona de mala vida, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Entonces después lo lleva a Buenos Aires, va a Buenos Aires, y ahí lo conoce Gardel, escucha a Gardel esa canción, le entusiasma y se reúnen el compositor, el escritor y Gardel y Razzano. Uh-huh. Entonces discutían por el tema de quién cobraba los derechos de autor, porque a cada disco que se le vendía se le ponía un sello. Ah, mira. Entonces discutían tanto Samuel Castriota como el autor de la música. Uh-huh. Entonces no llegaban a un acuerdo. Entonces Gardel les dice en un momento, bueno, basta, dice, él le daban 10 centésimos por cada disco vendido. Dice, bueno, 5 centésimos para cada uno. Claro. Dice, y yo lo estreno en el teatro. Mira. Entonces aceptaron, y esa noche que Gardel y Razzano cantaban canciones criollas nada más, ¿no? Todavía, entonces sí. Cantaban sentados de frente al público, por respeto al público se cantaba sentado en esa época. Mira. Y ellos dos adelante y atrás el negro Ricardo, un guitarrista de primerísima línea, ¿no? Uh-huh. Que acompañó a Gardel hasta el año 28. Entonces estoy hablando del año 1917. Ajá. Entonces, en un momento de la actuación, Razzano se levanta de la silla, deja la guitarra y se retira, sin
ningún preámbulo ni anunciar nada, el negro Ricardo arranca con los acordes del tango Mi Noche Triste, que es el título del poema que le puso el poeta. Entonces Gardel canta el tango Mi Noche Triste, y ahí nace el tango canción. Claro. Que ese tango es el que va a entrar en la Casa Familia y el que va a triunfar, ¿verdad? Claro. Que deja de ser el tango el tango de mala vida, porque las letras que habían antes eran irrepetibles totalmente, ¿no? Claro. Entonces ahí nace el tango canción, y después empiezan a venir escritores de tremenda de tremenda poesía, entre ellos Esteban Celedonio Flores, que para mí fue uno de los más grandes escritores de letras de tango. De letras, ¿no?, de tango, específicas para el tango, ¿no? Porque ¿Cómo? eso es que letras específicas para tango. Sí, ya se escribía para tango, ¿viste? Porque eso es interesante saber. Yo lo descubrí preparando esta entrevista contigo, de que Gardel en sus principios no cantaba específicamente tango, sino era una cuestión de música folclórica, de otro tipo de cosas, y se fue transformando en ese cantor de tango que se popularizó después con el cine y que llevó el tango a una popularización importante a nivel mundial, no solo acá del Río de la Plata. Te voy a decir que Gardel hasta el año 21 creo que fue, que no grabó un disco que en las dos caras tuviera tango. Siempre grabó una música criolla y un tango. Recién en el año 21 Gardel, creo que fue en el 21, no me acuerdo bien. Recién en el 21, 4 años después de que estrenó Mi Noche Triste, él empieza a poner 2 tangos en un disco, ¿no? No hay que olvidarse que es un disco de 78 revoluciones con 2 caras nada más, ¿verdad? Claro. Es interesante porque muchas veces asociamos como que Gardel desde un principio cantó tango, y en realidad fue una evolución que fue produciéndose incluso en su voz, en todo el estudio que él estuvo haciendo. Al menos eso fue lo que fui investigando, y eso me parece muy interesante, conocer sobre el tango, conocer sobre Carlos Gardel, y creo que en mucho ayuda tu primer libro, Charlando con Gardel. A mí me resultó muy interesante, y en esa segunda lectura que hice de tu libro y tras la investigación pude entender un poco más. Es decir, es necesario investigar un poco más, leer un poco más para realmente disfrutar del tango, de lo que fue ese proceso del tango y de Gardel. Sí, por supuesto. Inclusive los primeros tangos fueron los primeros tangos que cantó Gardel, fueron también de un corte arrabalero, más de la calle y esas cosas. Después vinieron unos poetas tremendos que hablaron de la vida. Claro. De la vida en general, ¿no? Claro. Cantarle a la noviecita, cantarle el esposo que les canta en Calor de Hogar, el esposo que cuenta la historia de la familia, que habla de los hijos, de la familia. Son ejemplos que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Que le canta a la madre. Bueno, a la madre le cantaron siempre, ¿verdad? A las madres en general. No sé, el que olvidarse que en aquella época las madres, normalmente las mujeres casadas vivían en la casa, que era el eje de la familia, ¿no? Claro. Entonces empieza a mutar un poco esa letra, esa música. Y tú me decías en charlas previas a esta entrevista de cómo empezó a ser aceptado por ese otro público, un público más especializado, o un público más de la casa, ¿no? La familia, el público común, la familia, ¿no? Claro. No se olvide que al yo decir que el tango era prostibulario antes, era de la noche, porque cuando se iba a los cabarets, a las casas de bajo fondo, a donde vivían las chicas mal, vamos a decirlo así, claro. Era toda la noche, y iba la gente, los cafillas, los niños bien, ¿verdad? Claro, los niños de la clase alta, porque había que tener plata para ir. Claro. ¿No? Y hay una cosa. Entonces, esa gente era la que le cerraba el tango a la familia, no permitían, porque las letras que hacían eran muy, muy descabelladas, ¿viste?
Claro, claro. Y una cosa que a mí me resultó muy interesante, porque a veces uno algunas cosas no la investiga, la tiene por asumida, como que la sabe, y en realidad no, es toda ese tango, al igual que el jazz, que el blues, que el ragtime, estuvo muy influido por la raza negra. También acá, es decir, cuando uno mira cómo es que surge el tango, las distintas formas musicales que se fueron dando cita para que al final surja el tango como tal, era todo un proceso. Es decir, una cosa que yo no entendía, y hablo de mi niñez, cuando un famoso presentador de música y canciones de tango decía un corte y una quebrada, recién ahora entiendo lo que significa ese corte y esa quebrada. Era la forma de la danza. De la danza del tango, seguro. Mirá, escúchame, tú sabés que yo no me acuerdo más o menos el año, pero 1800 y pico, la primera vez que se escribe la palabra tango, no tango, tango, sí, en un documento oficial es en Uruguay, que las damas de la sociedad le piden al gobernador, no me acuerdo el nombre del gobernador de la época, que le piden que por favor prohíba a los negros ir al tango. Al tango, que era el lugar de reunión. Ahí seguro que se llamaba tango. Claro. Ahí es la primera vez que aparece la palabra tango en un documento oficial, tanto en Argentina como en Uruguay. Sí, sí. Eso es muy interesante. Son cosas que fui conociendo a partir de preparar esta entrevista, este programa de hoy. Y eso es muy interesante porque no lo conocía antes. Uno lo da por sabido muchas cosas y hay mucho que investigar. La música, el candombe tiene que ver con el tango también, es decir, acá en Uruguay como en Argentina. Yo no conozco nada de música, digamos, nada más que escuchar, no puedo hablar de notas ni nada por el estilo, pero se habla de que el tango es un poco de mezcla de música de candombe, de negros de la época, de habaneras cubanas, y que se fue bifurcando, porque si vos escuchás los primeros tangos son más rápidos, más pum 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 pum, ¿no? Ahí va. Recién en el año 34, cuando Gardel empieza a hacer las películas con Alfredo Lepera en Estados Unidos, empieza en Europa, ¿verdad? Con Melodía del Arrabal y Mis Luces de Buenos Aires. Sí. Ahí se empieza a hacer un tango más melódico. Claro. ¿No? Y ahí, en esa época empieza lo que se le llama la década de oro del tango, que es la década del 40, donde aparece Troilo, aparecen esas grandes orquestas de tango maravillosas que hacen un tango hermosísimo, ¿no? Y Gardel ya en esa época le baja las revoluciones al tango, por lo menos lo que escuchamos en las películas, ¿no? Claro. Melodía del Arrabal, sus ojos se cerraron. En ese tango, Gardel estuvo una semana preparándose para grabarlo. Mira. Porque Gardel no quería que le grabaran la voz y después le hacer la mímica, no, él grababa cantando. Directamente, en una sola toma. Directamente, claro. Entonces con el tango sus ojos se cerraron, él no estaba preparado mentalmente para hacerlo. Estuvo una semana y un día llega al estudio en Estados Unidos, en la Paramount, y dice, vamos a grabar el tango. Y gente estadounidense que no escuchaba dice que se paralizó todo el estudio. Claro. Y de la manera que cantó Gardel, dice que la gente quedó como ensimismada unos cuantos minutos. Claro, claro. De la manera, la expresión que le había dado Gardel a ese tango, ¿viste? Qué importante. Mí es una maravilla, ¿no? Claro, por decir, la capacidad de transmisión, pero además el respeto que él tenía por eso que él estaba haciendo, por ese trabajo. Yo lo que estuve leyendo respecto de Gardel y respecto del tango es cómo él iba escuchando en esas giras que hacía por el interior de la Argentina en principio, y después cuando fue viajando a Europa y Estados Unidos y otros lugares de acá, como a Colombia, cómo él prestaba mucha atención a lo que escuchaba en la calle, lo que tarareaba la gente, lo que silbaba, y trataba de alguna manera de incorporar. Lo mismo pasó con la gente que lo acompañaba habitualmente, sus guitarristas y la gente que escribía y demás. ¿Cómo fue incorporando esas músicas? Era muy permeable.
Sí, también él no solo cantaba tango, ¿verdad? Claro. Nunca dejó la música criolla, hasta último momento cantó mismo en las películas, cantó canciones criollas, ¿no? Claro. Pero también cuando él, por ejemplo, fue a España, grabó varias canciones españolas. Españolas. Uh-huh. Cuando estuvo por Centroamérica grabó Mi Flor es Negra, que es un vals creo que peruano. Mira. Y él a los países que iba, en Francia cantó en francés, aunque dicen que no pronunciaba bien el claro. idioma, ¿no? Ajá. Porque no es fácil, claro. pero varias canciones las hizo en francés, ¿verdad? Claro. O sea, él a los países que iba lo homenajeaba cantando canciones de su folclore, de su vida. Indudable. Y que bueno, hay una anécdota que leí que en España, es decir, alguien se emociona, ¿no? Por que canta una canción y como que lo sentían mucho mejor cantada por él que por los propios españoles. Eso es interesante, ¿no? Sí. Mirá, casualmente yo estoy en amistad con unas personas españolas. Ajá. Hay una señora muy mayor que es música, profesora de música. Ajá. Y hace poco estuvimos hablando. Sí. Y me decía, pero Gardel estuvo en España y no cantó canciones españolas. Le digo, no, escuchá. Y le hice escuchar varias canciones y quedó asombrada. Dice, esa es la verdadera jota, como se tiene que cantar. Dice, me decía, Mirá ¿no? vos. Estoy hablando de esta conversación, la tuvimos hace 15, 20 días, un mes, no sé. Mira, qué cosa, cómo todavía impresiona, cómo todavía tiene un peso, porque es eso, sí. Es un peso en la historia de la música. Alguien que bueno que fallece en el 35. Es interesante cómo tiene un peso, cómo sigue teniendo fuerza ese trabajo que él hizo. Si habrá sido grande, que 90 años se escucha más que nunca, ¿no? Claro. ¿A ti qué te parece respecto de esas letras de tango que vinieron después, cuando el tango se fue haciendo fuerte, cuando fue tomando forma con esos escritores que tú mencionaste? ¿Esas letras de alguna manera siguen teniendo algún tipo de vigencia? Sí, para mí tienen totalmente vigencia, así como no. Me pasó también, yo canto en un coro de tango y una de las compañeras estaba ahí, dice, a mí, yo vengo, dice, para entretenerme, dice, pero a mí el tango lo veo muy machista. Le digo, ¿cómo machista? Dice, sí, dice, porque, no, estás equivocada, mira, busca en Facebook el tango Noviecita Mía, o busca el tango Calor de Hogar. Claro. Y a la semana siguiente vino y me dijo, la verdad quedé asombrada, dice, lo que dicen esas letras. Claro. Y otras más. Hay un tango que lo compone un escritor, un músico de tango. Ajá. Porque le nace un varón, ¿no? Entonces dice, salgan amigos de su engaño, si piensan como antaño llevarme de farra, sigan de largo por mi puerta, que ya no estoy alerta ni espero la barra. Algo más lindo que la calle, que el trago y que los bailes de adentro me agarran. Dos manitas son las del nuevo ser, las que pueden más que yo, porque ahora tengo un pibe que es mi vida y mi ilusión, que apacigua con ternura tanta locura. El hombre tenía 2 niñas y le nace el varón. En aquella época, claro, que le naciera un varón era importante. ¿Te das cuenta? Claro. Antes de pasar a un próximo tema, una próxima pregunta, voy a pasar un mensajito breve. Dice, un gran saludo, Walter, acá estoy escuchando atentamente este gran programa. Aguante Café y Palabras. Saludos también al operador, a Steve. Claro, quien nos saluda es Sebastián, de el conductor de Abrir la Boca. No puede estar ausente, dice Steve. No puede estar. Hoy te convocamos específicamente para saber sobre este libro, Letras de bandoneón, el tango hecho poesía. ¿Qué nos puedes contar sobre el mismo? Porque es algo muy particular lo que se dio. Es decir, contanos un poco cómo fue la historia de este libro. La historia de este libro, Letras de bandoneón, el tango hecho de poesía. Bueno, mira, esto surge así. Hace 2 años yo integré un grupo de Ábrase, se llama un grupo de escritores, ¿verdad? Ajá. No conocía a nadie. Y bueno, como se hacía acá en Montevideo, me fui y me anoté. A ese grupo vino mucha gente de Uruguay, Argentina,
vinieron de Chile, vinieron de Colombia, vinieron de Australia, vinieron de Canadá. Entonces, cuando se nos hicieron las acreditaciones en un hotel cerca de la Intendencia, después de esas acreditaciones se trajeron 2 guías de la Intendencia y le hicieron un paseo a toda esa gente por 18 de julio y lo llevaban hasta el mercado del puerto. Cuando íbamos caminando, porque a mí me gusta, en esas caminatas me gusta integrarme, íbamos caminando por 18 de julio, íbamos como, en total venían como 15, más o menos 15 escritores, que cada uno con su estilo y sus cosas, ¿no? Claro. Todo gente escritores, ¿no? Entonces cuando veníamos por 18 de julio le digo al guardia, al guía, digo, perdóname, digo, yo vivo acá en Montevideo, le digo, ¿vas a parar en 18 y Ande? Dice, no, voy a parar en la Plaza Independencia. Le digo, ¿tú no parás en 18 y Ande que tengo un poema para ahí? Ah, sí, ¿cómo no? Dice. Mira. Entonces para el 18 Ande y presenta la esquina y eso ahí, lo que era el Palacio Salvo y eso. Dice, acá el compañero tiene un poema. Entonces yo dije el poema 18 y Andes. Que dice, a 2 pasos y un suspiro de la Plaza Independencia, me encuentro con tu presencia para llenarme de recuerdos con lo que allá acontecía. Y es de orden insistir, que no vayan a olvidar los pibes de esta ciudad. Mirando el Palacio Salvo, los 4 vientos me soplan el recuerdo de unas notas que llegan a mis oídos. Fue en el año 17 lo que quiero recordar. Una pensión del lugar, a Contursi cobijó, con guitarra de 8 cuerdas y con el alma dolida, sobre las notas de Lita, mi noche triste escribió. Son recuerdos muy hermosos, dignos de inmortalizar, que no se debe olvidar la historia de ese lugar. Fue también en ese año en el Café La Giralda, Roberto Firpo estrenaba, para que fuera inmortal, sin igual, sin cortapisas, la creó Mato Rodríguez, que todavía era un pibe, y llamó La Comparsita. Entonces, terminado de recitar esto, bueno, mucha gente quedó mal, de los que venían en el grupo, ¿no? Los felicito, muy lindo, porque los que venían de Australia y Canadá y todo eso eran uruguayos que habían emigrado hacía muchos años. Claro. Felicitaciones, precioso, que esto y que lo otro. Y ahí conocían a Jim Camacho, un escritor colombiano, que es tiene unos vínculos tremendos con la literatura. Y fuimos conversando, y en los encuentros, que eso duró toda una semana, una tarde me dice, Omar, dice, ¿te animás a prestarme la carpeta que quiero leer tus letras? Sí, tomá, serviste. Y las leyó, y bueno, nos separamos. Al otro día me dice, decime una cosa, dice, ¿no me darías unos poemas tuyos de tango para leer? Yo trabajo en una editorial y me gustaría mostrarle al editor. Digo, sí, cómo no, yo soy muy desconfiado de esas cosas, ¿no? Pero me inspiró confianza por otro motivo, nos unían otras cosas también. Claro. Y entonces se hizo un pendrive y se lo di. Esto fue hace 2 años. Seguimos en contacto a través del teléfono. Él fue, el año pasado fue a un evento de Argentina y leyó un poema mío. Mira. X poema, no importa cuál. Y yo digo, no puedo creer, en vez de poner lo que él dice, dijo mi poema, porque habla de otra cosa en la cual también somos medios paisanos. Claro. Y me sorprendió lo abierto que era para recibir esas cosas, ¿no? Claro. Y ahora, este septiembre, se volvió a hacer un encuentro acá en Uruguay de Ábrase, ¿verdad? Y vino gente de todos lados, entre ellos vino de vuelta a él. Claro. Y viene y me trae el libro. Dice, toma, servite. ¿Qué es esto? Dice, este es el libro con tus poemas de tango. Mira vos. Yo, pero no allí, le digo, me sorprendé. Dice, sí, yo te dije que te iba a hacer algo. Dice, sí, pero bueno, no sé. Bueno, está. Entonces le digo, bueno, tirame número. ¿Qué número te voy a tirar? Tomá, dice, hacerle un mensaje de agradecimiento al editor. Claro. Le mandé al editor, y casualmente el hombre también ahora me está invitando, quiere que vaya a Colombia por la presentación de un libro de él. Mira no qué puedo bueno. hacerlo porque tengo otros compromisos. Claro. Acá en Montevideo hasta después fin de año no me puedo mover mucho. Claro. Y para mí fue una sorpresa enorme, ¿verdad? Mira y que eso bien. nació diciendo este tango, de este poema de 18 y antes, ¿verdad?
Qué cosas, ¿no? Qué interesante el tema de los vínculos, de la situación, del momento, del azar, si se quiere, ¿no? Sí. Se me abrieron esas puertas y la verdad que es una amistad hermosa de esta gente. Y también me han mandado audio de por WhatsApp. Me han mandado audio que dicen, acá estamos, Omar, me dicen eso. Acá estamos, Omar, dice, escuchando la comparsita y recitando tus poemas. Y no puedo creer que me dan una alegría, una emoción, porque vos sabés que yo soy una persona de perfil bajo, no ando junto de los gritos por ningún lado. Me llega de una manera tan emocionante que... Pero porque seguramente eso pasa así porque tus letras llegaron, porque más allá de que haya sido un encuentro interesante, fortuito y demás, lo que probablemente convence a alguien que está vinculado a la edición es tu texto, y probablemente también, como a Gardel, ese sentimiento, porque yo te he escuchado en más de una oportunidad recitar tus textos, leer tus textos, a través de videos que se ve, o alguna vez que te pude ver en el Bar Victoria o en otro lugar, y se siente, se percibe, se capta cuando alguien lo dice con convicción, con ganas, y eso llega, cuando uno verdaderamente lo siente. Entonces, de alguna manera, eso también convence al otro, es decir, de que es algo que ese escritor, y en este caso un poeta, porque a veces me dicen que esa es la diferencia entre el poeta y el escritor, que el poeta siente y el escritor no sé, yo eso disiento un poco. Pero hay una forma de expresarlo. Sí. Yo siempre digo que yo no me siento poeta, tampoco soy escritor, digo en un poema, ¿no? De mí sale lo mejor que tengo para decir. Pero lo que pasa es que también la manera de decirlo, pero llama la atención, ¿no? La manera que yo lo digo, el poema. Claro. Y lo digo así porque yo lo siento así, ¿verdad? Indudable. Y eso a mí no hay que olvidarse que yo siempre comento que yo nací en una familia pescadora y trabajo desde muy chiquito. Ajá. Desde que tengo uso de razón, siempre metido en las redes, los remos, la charana. Claro. Pero en casa siempre se escuchaba tango. Claro. Y la poesía de tango es maravillosa, te cuenta la vida. Claro. Te cuenta la vida desde distintos puntos de vista, ¿viste? Claro. Entonces, a mí me quedó incorporado eso en mi subconsciente, digamos. Ajá. Que salió a la luz cuando un hijo mío yo ya con 60 años de edad, trajo una computadora a mi casa. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Yo no terminé la escuela pública, entonces no la terminé, yo no terminé sexto yo. Claro. Pues tenía y tengo varias faltas de ortografía. Entonces, la computadora me solucionó ese problema. Claro. Y fue como que se me abrió la cabeza. Entonces, todo el bagaje de poesía del tango que ya habían escuchado, me dio la manera de hacer las poesías que empecé yo a escribir, ¿no? Mira vos. Empecé a escribir con la idea de contar cosas de mis hermanos mayores. Yo fui el sexto hijo de una familia, el más chiquito de la familia. Claro. Y vi cosas de mis hermanos mayores que digo, si yo no las cuento, se pierden. Y quizás los hijos de mis hermanos mayores no iban a saber historia de los padres de ellos. Claro. Y así empezó la escritura y empezó la poesía, ¿verdad? Después de 60 años de edad. Qué interesante lo que estás diciendo, de que, es decir, el escritor, quien escribe, el poeta, además, es también testigo de su tiempo, es también alguien que puede construir la historia de un grupo, de una familia, de un pueblo, a través de eso, a través de ese texto. No quizás a través de una nota periodística o de un texto histórico, sino a través de su texto creativo, a través de su narrativa, de su poesía, está describiendo una época, ¿no? Qué interesante, decir, y queda un testimonio, ¿no? Queda un testimonio. En la contratapa del libro, de este libro Letras de Bandoneón, el tango hecho poesía, puede leerse:
libro de oro que recoge el sentir de un auténtico poeta, de esos que se forman con la vida y comparten sus destellos creativos en el máximo grado de sencillez. Carlos Omar Dyveke Fau es un trabajador de la palabra, pero sobre todo guardián de la tradición tanguera tan acentuada en su territorio vital, la hermosa Montevideo. La contribución de sus letras da cuenta de una resistencia pasional ante lo efímero de nuestros días. ¿Qué sensaciones te producen estas declaraciones de este escritor colombiano? Walter, vos me conocés que soy una persona bastante de perfil bajo, ¿verdad? Uh-huh. Que a mí me hayan escrito esas cosas, para mí me emocionan solamente de leerlas, escucharlas, como la dijiste tú ahora, me emocionan muchísimo, ¿viste? Claro. No puedo creer que yo cause eso en la gente, ¿viste? Claro, la claro. Verdad, no, para mí es algo que es una caricia al alma, ¿viste? No tengo palabras de manera de expresar lo que siento, ¿viste? Qué bueno eso. Sí. Me alegro mucho porque eso es algo interesante, es como una devolución que te hace el público, el que te el que te lee. Sí, y eso es muy interesante también, porque uno a veces escribe en solitario y demás y uno no sabe dónde llega. Acá sí tú pudiste conocer al destinatario de tu lectura y de tu escritura, de eso que tú haces en tu computadora y que bueno, lo plasmas allí, y llegó a alguien y tanto le gustó que quiso publicarlo. Así que ahí hay una devolución muy interesante. Y bueno, qué alegría, la verdad. Eso es muy bueno, es muy bueno. Sí, que te lo digan también, porque a veces la gente no lo dice por una cosa o por otra, ¿no? Claro. La humildad de este hombre expresándome lo que siente cuando escucha un tango o lo que fuera, o un poema, para mí es grande también, ¿viste? Es muy, muy grande también, muy emocionante, ¿no? Hemos creado una amistad muy linda, una persona maravillosa, Nayib, que para mí era un gran amigo, ¿viste? Hemos hablado Genial, mucho. Eso está muy bueno. Está bueno que crezca a partir de justamente un lazo a través de las letras, eso es muy interesante. Sí, por supuesto. Yo te propongo a ver si tú nos puedes compartir algún texto de este nuevo libro. Algo corto, algo que tú quieras, no importa. Bueno, puede ser el poema Viejo Tango, ¿no? Perfecto. Donde hago una historia del tango, ¿no? Bien. Que está en este libro. Viejo Tango. Naciste solo bailable, prepotente, compadrón. No tenías bandoneón, usaba flauta y guitarra. Sonabas solo en la farra de los calaveras viejos, en los boliches primeros de los albores del siglo. En burdeles entretenías a niños viendo el lugar. No te dejaban entrar en las casas de familia. Encontraste el bandoneón, compacho, arolas, troilo. Fuiste guapo en los embrollos y nada te acobardó. Con Tursi te puso voz en el año 17. El Morello te cantó y el mundo entero copaste. En tus notas enredaste a los grandes de las artes y subiste a lo más alto, sin de los pobres olvidarte. Sos igualito a Gardel, no sabés dónde naciste. Por eso cantás tan triste y al escuchar tu canción me pinchás el corazón, el alma se me acongoja, siento un nudo en la garganta y se pianta un lagrimón. Ah, qué bueno. Es la historia del tango en un poema, ¿viste? En un poema, impresionante eso. Es decir, a eso es lo que yo llamo poder de síntesis. Sí, la verdad que sí. Eso es poder de síntesis. Muchas gracias por tus palabras, la verdad que me llegan. Este nuevo libro, ¿será que podemos comprarlo? ¿Hay posibilidades? Sí, me lo pueden pedir por el teléfono, porque yo no lo tengo en ninguna librería ni nada, ¿viste? Lo tengo acá en casa. Claro. Podés pasar mi teléfono si tú querés. Bien, el bien. 096-620-232. Perfecto, lo vamos a dejar quizás, no sé si al celular, pero sí el contacto en Facebook, porque me parece mucho mejor. ¿Cómo no? En el blog del programa vamos a presentar allí también la portada del libro, así que bueno, a través del Facebook la gente te va a poder contactar, eso sí lo vamos a dejar.
porque para eso es el blog del programa, poder mostrar la portada de los libros, poder saber cómo contactar al escritor, y bueno, y conocer un poco más, porque, bueno, como mencionamos al principio, Letras de Banderón, el tango hecho poesía, es el tercer libro que tú publicas. Hubo uno que lo hiciste con 2 escritores más, donde publicaste narrativa y poesía. Es algo, un emprendimiento de ustedes, personal, bueno, ¿no? Es decir, de autopublicación, me parece, ¿no? ¿Era así? Sí, fuimos 3 escritores cuando yo empecé a concurrir a talleres no, a encuentros de escritores. Ajá. Esos 2 escritores me propusieron hacer, como éramos más o menos acá del Paso Molino, está La Teja y eso, y el Cerro, de hacer un libro de 40 páginas cada uno. Claro. Lamentablemente los 2 escritores ya se han ido, y claro, yo tengo 3, 4 ejemplares y los tengo como un tesoro, así que eso no los tengo para vender. Después claro, tengo Charlando con Gardel, ajá, que ese libro lo hice todo yo. Es una charla que Gardel tiene a través del tiempo, uh-huh, con el personaje, le cuenta cosas de la vida de él. Lo que Gardel cuenta en el libro es lo que ha vivido. Claro. Después la historia es una historia que inventada, que va llevando más o menos lo que es la vida de uno, ¿no? Y es muy interesante, a uno se engancha, te digo, me pasó con ese libro, de que cuando lo leí por segunda vez, después de haber leído un poco algo, muy por arriba, la historia del tango, lo disfruté mucho más. Sí. Porque me faltaba ese conocimiento previo del tango para poder entender, por ejemplo, en ese diálogo, lo que tú vas comentando de las creaciones de algunos temas, de por qué algún guitarrista se va o se incorpora, esos pequeños detalles que son muy interesantes, pero cuando medianamente leíste algo de la historia del tango y de Gardel, en específico, en especial, entonces empiezas a saborear más el libro, sino como que te falta algo. Por lo menos a mí, lo disfruté mucho más sabiendo algo, conociendo algo. Y bueno, también vamos a compartir en el blog un sitio donde te publicaron la portada del libro, y que bueno, que es un sitio donde reúne toda la información que existe sobre Gardel, todos los libros escritos sobre Gardel. Es muy interesante ese sitio. Te agradezco muchísimo. Porque, claro, tú hiciste una contribución con la novela, con esa forma de contar un poco la vida de Gardel. Y bueno, en ese lugar reúnen muchos libros, mucha información y trabajos y películas y demás cosas que tienen que ver con Gardel. Y es una forma de acercarse, a conocer un poco más a alguien que, bueno, que todavía hoy se sigue discutiendo si nació en Tacuarembó, si nació en la Argentina, si nació dónde. Sigue siendo interesante esa discusión. Así que bueno. Esa es otra historia que la han disfrazado muchísimo, sí. No hay duda de la nacionalidad de Gardel y todo eso. Claro. Hay un libro que se llama Páginas Abiertas de Eduardo Paiseo González, ajá, que está clarito lo que dice y no hay ninguna duda de dónde nació Gardel. Está bien. Yo te agradezco mucho que hayas participado de Café y Palabras una vez más, que también te agradezco que siempre te estés sumando a los proyectos de comunicación que lleva adelante, antes con Página en Blanco, antes con otras entrevistas. Bueno, son muchos años que nos conocemos y bueno, siempre te prestas a poder participar de estas actividades. Así que bueno, ya cerrando esta entrevista y cerrando el programa, ya estamos ahí en los minutos finales. Te agradezco muchísimo una vez más el haber participado y bueno, la invitación siempre está abierta para comentar sobre nuevos hijos literarios como este caso, y bueno, la invitación a los escritores en general a participar y poder dar difusión a sus libros. Yo te agradezco a ti que me hayas vuelto a entrevistar, al contrario, eternamente agradecido y siempre estoy a las órdenes para lo que tú precises. Muchas gracias y hasta la próxima. Y ahora sí, nos vamos yendo con la cortina musical del programa y pasamos un anuncio chiquitito nada más.
el anuncio que tenemos simplemente es que el 8 de noviembre tendremos la columna de Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley, microlecturas de Virginia y Alejandro. Y el 15 de noviembre vuelve otra vez la columna de Dinora López Soler. Hay libros que son semilla. Todavía no sabemos quién va a ser el próximo entrevistado. Lo vamos a estar trabajando durante el fin de semana y la semana. Así que bueno, muchas gracias y pueden seguirnos por Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras. cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Y bueno, hoy agradecemos muy especialmente la colaboración del señor Steve Silvera, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. Mañana se repite el programa, creo que sobre el mediodía, así que bueno, también podrán volver a escuchar. Ahí está, me confirma Steve que sí, van a poder volver a escuchar el programa aquí en Radio Oriental, CX12, ¿sí? También pueden escuchar por la web de Radio Oriental, oriental.com.ui/inicio/en_vivo/. Y pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am, o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. ¿Querés acercarte más a la vida de la Iglesia Católica? El Quincenario Entre Todos te ofrece artículos para profundizar en tu fe y en temas de actualidad. Te acerca testimonios de Dios actuando en nuestra iglesia local. ¿Querés el tuyo? Conseguilo cada 15 días en parroquias y capillas de Montevideo o consultá en locales de librería Lea. Por suscripciones, comunicate al 098-833-154. 098-833-154.